Hola amigos de la República, hoy tenemos como invitada al expresidente del Tribunal Constitucional, la doctora María Enela Ledesma. Bienvenida, doctora Ledesma, gracias por la entrevista. No, a ustedes, gracias por la invitación. Un tema que preocupa mucho es el de la inseguridad ciudadana. No se han puesto de acuerdo en el Pleno todavía, pero entre un sector del Congreso y el gobierno, ¿no? Hay coincidencia en que la solución pasa por incorporar esta figura del terrorismo urbano. ¿Qué piensa usted? ¿Puede ser efectivo o es más una medida efectista sin mayor sustento? Yo te diría que es una medida efectista y de un populismo punitivo. Y permíteme explicarte, los nuevos actores en esta dinámica social en la que nos movemos ya no son las clásicas discusiones donde las personas buscaban de repente mejoras salariales, temas de reivindicaciones sociales. Acá los nuevos actores en el país se llama delincuencia. Y la delincuencia, no te estoy hablando del clásico Pedro Navaja del que describía Rubén Blades, sino estamos hablando de delincuencia de cuello y corbata y delincuencia que trabaja en una organización criminal que tienen brazos jurídicos que establecen reglas para proteger la delincuencia desde el Congreso, brazos también operadores de ineficiencia desde el Ejecutivo, con ministros del Interior que no funcionan. Entonces, hay que mirar el panorama, es delincuencial, que ha ido copando al Estado y ha ido ubicándose dentro de la estructura del Estado para que la delincuencia pueda operar con mayor funcionalidad y protección e impunidad. Esa es la realidad en nuestro país. No podemos dejar de desconocer ello. Ahora, esta delincuencia es alimentada, por ejemplo, por la minería ilegal. También es alimentada por temas de extorsión, pero que al final de dónde provienen. No hay que dejar de mirar que la pobreza en nuestro país ha aumentado. La pobreza en nuestro país ha aumentado. Uno de cada tres peruanos es pobre y otro más está en camino a la pobreza, según las cifras del INEI. Por lo tanto, ¿qué respuesta vas a encontrar a cuántos jóvenes que son desocupados o personas que están en una situación altamente vulnerable? Entonces, no podemos dejar de decir, hoy la delincuencia ha crecido, sí, ¿y cómo están tus niveles de indicador de temas laborales, de perspectivas de crecimiento en nuestro país en relación a la población? Por lo tanto, para mí ese tema del tema del terrorismo urbano es puro populismo punitivo. Y yo creería, incluso en este tema de populismo punitivo, no va a tener nunca eficacia en la medida que no se deroguen leyes como por ejemplo el allanamiento. ¿Acaso los temas de La ley, extorsión o los temas de la asesinato? ley 2108, la que el Congreso se niega a derogar hasta el momento. Correcto. Exactamente. Entonces, ¿tú crees que los delincuentes actúan solitariamente? Acá hay una organización y por lo tanto quien forma parte de la organización es el Congreso. Y en todo caso, si yo quisiera deslindarme del tema del terrorismo urbano que quieren señalar, tendría que comenzar derogando esa ley para que la policía pueda ser más eficiente y pueda ingresar y hacer los allanamientos con más efectividad. También tendría que derogar el concepto de organización criminal porque este tipo de delincuencia no opera sola, opera en conjunto, en grupo y tiene diferentes formas de organización, de la que yo digo, la clase política forma parte de la organización delincuencial y por eso es que estamos como estamos. El Congreso entonces parece actuar como brazo legal de estas organizaciones criminales, ¿correcto? Totalmente de acuerdo. No podemos decir que existe terrorismo urbano sin mirar a quienes protagonizan, toleran y generan leyes para poder blindar a este tipo de personas. El Congreso forma parte de esa organización criminal. Y Mm. no solo el Congreso, el Ejecutivo, con decisiones ineficientes, con designaciones de ministros del Interior que no están a la altura de poder dirigir una lucha como la que se quiere hacer. De hecho, están en combinación porque el proyecto del Ejecutivo va en la misma línea de los proyectos que se han presentado en el Congreso, ¿no? Ahora, en ese sentido, la reacción de los transportistas le parece la esperable. Se ha convocado a un nuevo paro y a nivel nacional ya para este jueves 10.
¿Qué piensa de esto, doctora Ledesma? eh, la clase política está abordando los nuevos actores sociales y los nuevos actores sociales comienzan por el tema de queremos más seguridad ciudadana, no queremos morir ejerciendo nuestros trabajos. Ahora ya la discusión no es cómo mejoro salarialmente, ahora la discusión es cómo protejo mi vida. ¿Cómo me Y salvo? eso, y cómo protejo mi vida en discusiones de repente de reivindicaciones sociales. ¿Cómo logro mejor seguridad social? Eso pasó a un segundo plano. Ahora vemos cómo trabajamos defendiendo nuestra vida. Y ese es el reclamo central, que es el que se va, que es el que se va a hacer y el que para mí va a ser el punto de caída de esta clase política y sobre todo de quien está ahora gobernando el país, que es Boluarte, ¿no? Porque ese es un tema que une a los ciudadanos. Todos somos víctimas de este tema de inseguridad y la situación es más trágica en el norte que ha ido creciendo cada vez y se ha ido gestando más. Es más trágico en Trujillo que en el mismo Lima, que recién lo estamos sintiendo. Y eso y eso va a permitir que los reclamos se unan, que las personas, los ciudadanos se unan para apoyar esta causa. Quiero vivir en tranquilidad en la zona donde quiera, donde resida. ¿Usted cree que este es el disparador para que finalmente esta coalición gobernante, porque creo que no solamente el Ejecutivo, ¿no? Ejecutivo, Congreso, etcétera, termine cediendo? Eso es un poco lo que me quiere plantear, o es una Sí, expectativa al menos. exactamente. Yo te digo eso porque son los nuevos actores en la discusión política. Como vuelvo a decir, acá la discusión no es, política no está en obtener mejores ingresos económicos, de repente de reclamos salariales, están en un segundo plano. Ahora el primer plano es yo quiero proteger mi vida, quiero proteger mi emprendimiento con vida, con vida. Entonces ese es un tema que va a llevar a enfrentar a la clase política, pero a la vez es peligrosísimo porque la respuesta que se pretendería dar es, bueno, vamos a poner más fuerza, más violencia, sanciones más graves, cuando eso al final también es meramente inocuo. Se han aumentado las penas para los que robaban celulares. ¿Y acaso ha disminuido el robo de celulares? ¿Acaso ha disminuido la violencia cuando se quitan estos aparatos telefónicos? No. Y eso demuestra más que este es un tema, diríamos, no focalizado a estos temas concretos, sino es una mirada que nos debe dar una mirada de país que está alimentando este tipo de extorsiones. No dejemos de mirar a la minería ilegal, al reinfo, el Congreso, en lugar de ya poner fin a esas autorizaciones vía reinfo para blindar a la minería ilegal, al contrario, están extendiendo y quieren extender más los plazos del reinfo. La OEFA, cuando hace un control, la OEFA, que es una institución del Estado para controlar el medio ambiente, ¿qué se está sucediendo ahí? También salen la lógica liberal a decir que tanto control, de qué tanta intervención, qué tanta tala, cuando eso precisamente, minería ilegal, tala ilegal, ya no digo del narcotráfico, que eso ya está casi en el ADN de la actividad ilegal, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones que el propio Congreso y la propia organización del Estado está permitiendo, claro, porque quiero también que miren que está bajo en una lógica liberal. El Estado reducido, el mínimo Estado, ¿qué Estado quiero? Bueno, ese es el Estado reducido, el Estado donde se limita poder controlar, poder intervenir, ¿no? Las actividades que generen luego lo que estamos mirando ahora. El proyecto del Ejecutivo le quería tocar este punto que me parece que es importante. Plantea además el de terrorismo urbano, ¿no? Que los policías y militares denunciados por actos de función durante los estados de emergencia sean investigados en el fuero militar y policial. Eso es impunidad garantizada, ¿no? Abiertamente, es impunidad. Eh, Solamente en el fuero militar se juzgarán delitos que han cometido de repente vinculados a su código de justicia militar, deserción, alguien decide de retirarse de la policía o de estos institutos, hay una deserción, bueno, va a ser juzgado en su fuero militar. Pero si un militar, llámese policía o miembro de las Fuerzas Armadas,
viola, asesina, lesiona, roba, eso es un tema de un delito común y tiene que ser juzgado en un escenario de imparcialidad, que es un juez frente al denunciado militar versus al ciudadano supuestamente afectado, ¿no? Entonces es una vieja ya organización que la mantenemos y lo que se está buscando acá, dentro de todo este desorden en el que tenemos, es buscar nuevamente impunidad para el abuso que pueda ya generarse desde el ejercicio de la violencia por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Ve algún rumbo, algún norte, quiero decir, que sea mínimo en este gobierno, doctora Ledesma? Este gobierno, al contrario, nos está llevando está acelerando la destrucción del país, está acelerando la destrucción del país, pero la destrucción del país tenemos que verlo dentro del modelo económico y dentro de la mirada de Estado que queremos. Y este modelo económico donde deje la libertad para hacer todo y el Estado se reduzca a su mínima expresión es ahora el resultado de lo que estamos expresando. Queremos más seguridad, queremos más educación, queremos mínimo algo de salud, pero ¿qué se puede pedir eso en un Estado que exprofesamente desde el año 90, desde que intervino Fujimori, el modelo económico, lo único que ha buscado es destruir al Estado, debilitar al Estado? Y hoy todos los ciudadanos nos daremos cuenta que necesitamos un Estado fuerte para luchar contra la minería ilegal, contra la tala ilegal, contra estas situaciones de extorsión. Necesitamos un Estado fuerte. No podemos seguir manteniendo en esta lógica del Estado reducido, la mínima intervención del Estado. Esa es una reflexión. Y una segunda reflexión, acá no se trata de ideologías vinculadas a la izquierda o a la derecha, porque para mí me parecen anacrónicas. Acá hay una sola ideología. O estás con la delincuencia o no estás con la delincuencia. Acá no nos interesa si la delincuencia es formal, de cuello y corbata. Al final todo forma parte dentro de una lógica delincuencial. Y eso es lo que nosotros tendríamos que decir. En todo caso, yo leo en esta dinámica de la vida social que esa es la nueva, diríamos, la nueva contracultura que está acompañando a nuestra vida social. Contracultura, destruir lo que se había construido, destruir democracia, destruir seguridad, destruir el medio ambiente, destruir la naturaleza con este tema de las talas y de las... entonces, hacia eso estamos caminando lamentablemente. Vamos a tener un proceso involutivo para... Exactamente. Un proceso involutivo que lleva a agudizar, diríamos, la contradicción entre estos actores, pero que va a llevar a qué? Va a llevar, esperemos, pues, a una implosión, implosión social. Esto es que dentro de la propia organización, los propios ciudadanos van a decir basta, como ya están diciendo los señores transportistas, y como esto va a ir gestando. Porque vuelvo a decir, acá el tema central ya no es reivindicación salarial, acá el tema central es derecho a vivir, a No, evitar que me maten, es lo ejerciendo por lo mínimo, menos lo ¿no? mínimo en mi subsistencia. En realidad que ya lo mínimo de lo mínimo, ¿no? Ujú, Ah, exactamente. la criticaron a usted, recuerdo hace ya varios meses, quizá la última vez que habló a los medios, por defender la idea de la insurgencia expresada en la Constitución. ¿Se reafirma, doctora, en esa declaración? Totalmente de acuerdo. Yo no he respondido a las críticas porque quiero asumir que es producto de la ignorancia jurídica. Ignorancia jurídica. Y bueno, y uno tiene que ser tolerante con las opiniones. Pero sí permítame aclarar que el derecho a la insurgencia y el derecho a la resistencia son mecanismos constitucionales que tenemos los ciudadanos para poder rechazar ¿qué? Para poder rechazar cuando se altera el orden democrático. Un gran ejemplo, y el autogolpe de Fujimori. Miren, las sociedades avanzan y y los golpes de Estado ya no son los clásicos golpes que se hacía con los militares y tipo Belaúnde que fue derrocado de esa manera, ¿no? O Pinochet también de esa forma. Las nuevas formas de alterar y destruir la democracia es que el elegido democráticamente tipo Fujimori
rompe las reglas de juego, hace él un golpe de Estado, toma para sí el control del Congreso y toda la institucionalidad del país, altera las reglas de la democracia que se sustentan en qué? En un reparto en el ejercicio de las funciones como parte del ejercicio del poder. Por lo tanto, nuestra propia constitución, hecha por propio Fujimori, ¿no? Y yo sugiero leer el diario de debates, donde hay personas que ni siquiera son de la línea política actual, que podríamos decir. Me parece que uno de ellos era el congresista Curi de aquel entonces y varios seguidores de esta línea, ¿no? Sostenían que el derecho a la resistencia es el mecanismo que tiene un ciudadano para repeler cuando un presidente elegido constitucionalmente decide romper todas las reglas y hacerse para él del poder. Está en la propia Constitución, artículo 46, y es el derecho a la resistencia cuando se quiebre el orden constitucional, ¿no? Y es un derecho, ¿no? Y vuelvo a leer el artículo 46, que lo tengo por acá, dice, nadie debe obediencia al gobierno usurpador. La población tiene el derecho de insurgencia. Y cuando yo hablé del derecho de insurgencia, lo hice inclusive inspirada y me dio mucho gusto, un comunicado que salió el Ministerio Público cuestionando un proyecto de ley que pretendía recortarle sus facultades, ¿no? Y eso forma parte de alterar el modelo democrático. Y el Ministerio Público salió y habló y sacó su comunicado de frente a su silencio que había guardado meses, ¿no? Bueno, me imagino porque era dirigido en ese entonces por la señora Benavides, ¿no? Pero ahora, dado que el Ministerio Público por fin hablaba y hacía respetar por lo menos la institucionalidad de su función, ¿no? Yo también como ciudadana, en atención al artículo 46, también hablé de la posibilidad de ejercer este derecho a insurgir. Insurgir es protestar. Insurgir es decir, no estoy de acuerdo. Insurgir es decir, aunque sea en una posición minoritaria frente a ese poder, decir que acá hay algo que no va contra las reglas ordinarias. Es defender el modelo democrático. Y yo, 100%, yo creo en un modelo democrático y tiene que mejorarse y tiene que permanecer. Yo no creo en los pensamientos totalitarios, autoritarios. Los detesto y forman parte de mi ADN. Y si yo tengo que volver a decir, ¿no? Ejercemos el derecho a la insurgencia para hacer prevalecer un modelo democrático, es sencillamente utilizar las reglas de juego que la propia Constitución da a todo ciudadano. ¿Se considera un insurgente usted en estos momentos, doctora? Insurgencia y resistencia son dos mecanismos para proteger el modelo constitucional. Y otro tema que me interesa tocar con usted tiene que ver con el papel del Tribunal Constitucional. Hay una sentencia que el TC debería haber emitido ya hace semanas, referida a la demanda competencial que el Congreso presentó contra el Poder Judicial. Como sabe, eso podría terminar afectando la composición de la Junta Nacional de Justicia. En paralelo, hay un dictamen en la Comisión de Constitución para reducir de 5 a 4 los votos necesarios para dar por fundada una demanda competencial, incluyendo aquellos casos que se están viendo en la actualidad en el TC. Quiero decir que cuando uno ve todo el escenario, la impresión es que hay un juego en pared, quiero decir, entre el legislativo y el TC por este tema. ¿Usted cómo lo aprecia, doctora? Bueno, el juego en pared del Congreso con el Tribunal Constitucional no es una novedad, eso ha sido una constante que se viene dando. Eso para mí no es una novedad. Que en el caso concreto de lo que tengan que resolver y la demora y todo ello, yo debo imaginarme que puede haber sido frutos de algún impasse de procedimientos internos que se tiene. He leído en la información periodística que se tenía que notificar al señor Aldo Vázquez y creo que por esa situación se ha tenido que reprogramar la discusión. Eh, la verdad, como siempre he dicho, yo no espero nada de este tribunal, no le tengo ni la mínima, diría, expectativa de lo que pueda decidir, más bien es el brazo extendido del Congreso y el papel del control de la constitucionalidad que tendría que ser, yo creo que hace tiempo que ha abdicado a hacer ese ejercicio del control. No me llama ya la atención lo que pueda hacer ese tribunal. Ahí. Ok. ¿Ah? Ya no le llama la atención lo que pueda No, hacer no, no. ahí, quiero decir. Ok. En Ya un le he momento, perdido la fe hace tiempo ya. sí, sí, sí.
Las elecciones que vengan serán casi una tómbola, ¿no? 35 partidos inscritos, unos 30 en proceso. ¿Se ha degradado el ejercicio de la política en el Perú, doctora Ledesma? Bueno, totalmente se ha degradado desde el punto de vista que la existencia de partidos políticos, no existen partidos políticos. Yo recuerdo cuando estaba en San Marcos, habían grandes debates ideológicos entre un grupo y otro, y eso es saludable en el ejercicio de un modelo democrático, ¿no? La discusión de las ideas, las propuestas, hacia dónde se va. Pero ahora no hay nada de esto, ahora hay un tema, diríamos, de la delincuencia ha tomado el poder, diríamos, la ideología de la delincuencia en el poder. Esas son las dos variables que acompañan. Y tomar el poder para qué? Para fines nobles, no, sino para lograr réditos para su actividad delincuencial. Ya hay una especie de lobby en toda esta organización. Y yo vuelvo a decir, vivimos en una organización criminal en nuestro país, donde el brazo legal está dado por el Congreso a través de las normas que se dan para blindar esas actividades ilícitas. Si no, ¿cómo se justifica la minería ilegal? ¿Cómo se justifica la tala de árboles? ¿Cómo se justifica todas estas situaciones de delitos como la extorsión? Y acá se camine con una lentitud, como que nada sucede. Claro, porque esta es toda una organización. Y además no solo es un tema de organización, diríamos, vinculado al Perú, forma parte inclusive de la región. Esto es un modelo que se está replicando en la región, ya desde Centroamérica. Tenemos esos tipos de respuestas y también hay que mirar este fenómeno vinculado con el fenómeno económico y social. No es que la economía sigue por ahí y la delincuencia por otro lado, ¿no? También hay que mirarlo desde un todo, lo que es esta problemática. Solo para terminar, doctora, en un momento usted estuvo analizando la posibilidad de involucrarse en la política partidaria, yo recuerdo. Eso entiendo que se frustró. ¿Ya lo dejó de lado o sigue siendo una opción para usted? Se lo pregunto porque la escucho encendida y con un discurso muy, no quiero decir político, ¿no? Ciudadano, digamos, pero bastante encendido. Claro, porque para mí la política no me ha sido ajena. Vengo de una cuna donde mi padre era un luchador y realmente murió creyendo en sus ideas, eran consecuencia, y donde la política era entrega, donde la política era así entrega de la vida y de la familia en aras de un ideal, ¿no? Tal vez por eso siempre voy a tener la emoción y la fuerza para hablar, diríamos, con mucha convicción de lo que debe ser el pensamiento y el ejercicio político. Pero lamentablemente, bueno, no advierto condiciones para poder hacer una práctica política. Además, Partidaria. yo he ejercido 40 años para el Estado, he sido funcionaria del Estado y sería para mí una nueva experiencia, pero por el momento no la he incorporado en mi actividad. Ok, solamente quería absolver esa duda. Doctora Y no Le, deja, sí. Pero eso no significa que sea una persona con una idea y una posición política y piense qué podemos hacer por este país. no, como todos. Exacto. Bienvenido. Doctora Ledesma, le agradezco mucho la entrevista con la República, ha sido muy amable al A ofrecer ustedes también. informaciones sobre la situación actual. Mm. Amigos de la República, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.